La lluvia caía con una tristeza monótona, un telón de fondo perfecto para el día en que enterramos a mi mejor amigo. Sostenía el paraguas negro con una mano que no parecía la mía, mientras observaba cómo el ataúd de caoba descendía lentamente hacia la tierra húmeda. Cada terrón de tierra que golpeaba la tapa era un golpe sordo en mi propio pecho. Se había ido. Miguel, mi hermano, mi compañero de batallas desde que éramos dos niños con las rodillas sucias que soñaban con conquistar el mundo, se había ido para siempre. Éramos inseparables. Recuerdo nuestras carreras en bicicleta hasta el viejo muelle, nuestras primeras confidencias sobre chicas, el día que me ayudó a mudarme a mi primer apartamento. Él fue el padrino de mi boda. Yo fui el suyo. Cuando mi empresa estuvo a punto de quebrar, fue él quien hipotecó su propia casa para darme el préstamo que me salvó, sin pedir nada a cambio. Y cuando su padre murió, fui yo quien se sentó con él toda la noche, en silencio, compartiendo una botella de whisky y el peso de un dolor que no necesitaba palabras. Éramos más que amigos. Éramos la familia que habíamos elegido. Y ahora estaba de pie, pronunciando su panegírico frente a un pequeño grupo de rostros empapados por la lluvia y las lágrimas. Miguel no era solo un buen hombre, era el mejor de nosotros. Empecé, mi voz quebrándose. Tenía una risa que podía llenar una habitación y un corazón lo suficientemente grande como para albergar a todos los que tuvimos la suerte de conocerlo. Era leal, era valiente y era, por encima de todo, mi amigo. El mundo es un lugar más oscuro y más silencioso sin él. Te echaré de menos cada día de mi vida, hermano. Cuando terminé y volví a mi sitio, una figura frágil se aferró a mi brazo. Era Laura, su viuda. Estaba devastada, o eso parecía. Su rostro, pálido y hermoso, estaba surcado de lágrimas. Se apoyó en mí, su cuerpo sacudido por los sollozos. «Gracias, David. Ha sido precioso», susurró contra mi hombro. «Él te quería tanto». Y yo a él, Laura, y yo a él. No te preocupes, no estás sola. Cuidaré de ti. Te lo prometí», le respondí, mi propio dolor mezclado con la necesidad de proteger a la mujer que mi mejor amigo amaba. Ella levantó la vista, sus grandes ojos verdes anegados en llanto. Había algo en su mirada, una intensidad que en ese momento atribuía al dolor. «Él te lo contaba todo, ¿verdad, David? No tenía secretos para ti». La pregunta me sorprendió por su extraña lucidez en medio de tanto dolor. «Éramos como hermanos», me limité a decir. Ella asintió, volviendo a esconder el rostro en mi hombro. «Lo sé, por eso sé que puedo contar contigo, para todo». El resto del funeral fue un borrón de abrazos incómodos y condolencias repetidas. Cuando todo terminó, acompañé a Laura hasta su coche. Antes de entrar, me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «Gracias por todo, David. Por favor, llámame mañana. Necesitamos hablar de los asuntos de Miguel. Hay cosas que no entiendo». «Claro, Laura. Mañana a primera hora te llamo». La vi marcharse, y una sensación de profunda responsabilidad se asentó sobre mi pena. Miguel me había hecho prometerle algo en sus últimos días, un secreto que ahora pesaba sobre mí como una losa. Ver a Laura, tan rota y desamparada, hizo que esa promesa fuera aún más sagrada. Tenía que proteger su nombre, su memoria, y tenía que cuidar de su viuda. Me quedé allí, bajo la lluvia incesante, viendo cómo la última pala de tierra caía sobre la tumba. No sabía que el dolor que sentía en ese momento era la única verdad de aquel día. No sabía que las lágrimas de Laura eran la mentira más cruel de todas. Y no sabía que, al prometerle mi ayuda, acababa de ponerme la soga al cuello. Llamé a Laura a la mañana siguiente, tal y como le había prometido. Su voz al teléfono era la de una mujer rota, un susurro frágil. Quedamos en vernos en su casa en un par de días para empezar a poner en orden el papeleo de Miguel. Colgué, y el peso de mi promesa me golpeó con la fuerza de una ola. No era solo la promesa de cuidar de ella, era la otra, la verdadera, la que le había hecho a Miguel en la quietud estéril de una habitación de hospital apenas una semana antes de su accidente. La memoria de ese día es una herida que nunca cicatrizará. Me transporto allí, a esa habitación que olía a antiséptico y a miedo. Miguel yacía en la cama, pálido, con más tubos y cables conectados a su cuerpo que un astronauta.
El parte oficial decía que había resbalado en las escaleras de su casa. Una mala caída, pero la forma en que su cuerpo estaba roto, la mirada de terror que todavía se aferraba a sus ojos, no correspondía con una simple caída. Estábamos solos. Él me pidió que me acercara. Su voz era un hilo, débil y rasposa. «No me queda mucho tiempo, David», dijo, y yo negué con la cabeza, intentando forzar una sonrisa que no llegó. «No digas eso, Mickey. Eres demasiado testarudo para morir». Él no sonrió. Su mirada era de una seriedad absoluta. «Tengo que contarte algo. Algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Laura». «Ni siquiera a Laura», se detuvo, tomando aire con dificultad. «Tengo una hija, David». Me quedé paralizado. La noticia fue tan inesperada, tan sísmica, que por un momento pensé que estaba delirando por la medicación. Fue hace mucho tiempo, antes de Laura. Yo era joven, estúpido. Me enamoré de una mujer. Las cosas no funcionaron. Ella decidió seguir su camino y me pidió que no formara parte de la vida de la niña. Y yo lo respeté. Fui un cobarde, pero nunca dejé de cuidarla desde la distancia. Me contó la historia. La hija se llamaba Lucía. Ahora era una joven de 25 años, una talentosa bióloga que trabajaba en un centro de investigación, sin saber que el benefactor anónimo que había financiado sus estudios era su propio padre. Miguel le había estado enviando dinero durante toda su vida, a través de una cuenta secreta que nadie conocía. Laura no sabe nada. Si se enterara, no lo entendería. Destruiría la imagen que tenía de mí, de nuestro matrimonio perfecto. «No quiero que su último recuerdo de mí sea una mentira», dijo, sus ojos llenándose de lágrimas. «Pero no puedo morir y dejar a Lucía sin nada. Es mi hija. Se merece lo que es suyo». Me agarró la mano con una fuerza que no parecía posible en su estado. Su mirada era una súplica desesperada. «Tengo una cuenta en un pequeño banco. El número está en un papel, dentro de mi libro favorito, El Conde de Montecristo, en mi despacho. En esa cuenta está su herencia, todo lo que he podido ahorrar para ella en secreto. Nadie más sabe que existe». No, se le entrecortaba la respiración, pero la urgencia en sus ojos era más fuerte que el dolor. «David, necesito que me prometas algo. Necesito que jures. Después de que yo me vaya, encontrarás ese libro. Irás a ese banco y te asegurarás de que cada céntimo de ese dinero llegue a Lucía, sin que Laura se entere, sin que nadie se entere. Tienes que ser su ángel de la guarda, como yo he intentado serlo. Tienes que protegerla». Me miró, sus ojos clavados en los míos, buscando la promesa final. «Júramelo, David». «Te lo juro, Miguel», le dije, mi propia voz ahogada por la emoción. «Te lo juro por nuestra amistad. Cuidaré de ella. Protegeré tu secreto». «Pero Side». Una oleada de alivio inundó su rostro. Soltó mi mano, su cuerpo relajándose en las almohadas por primera vez desde que había llegado. «Gracias, hermano», susurró y cerró los ojos. Esa fue la última conversación que tuvimos. 2 días después, sufrió una complicación y murió. Ahora, en la soledad de mi estudio, la noche después de su funeral, el peso de ese juramento me aplastaba. Tenía que cumplir la última voluntad de mi amigo. Tenía que proteger a su hija secreta y su legado. Y tenía que hacerlo mientras consolaba a su viuda afligida, una mujer que no podía, bajo ninguna circunstancia, descubrir la verdad. Mi vida se había convertido en un campo de minas de secretos y mentiras, y yo estaba a punto de dar mi primer paso en falso. Tal y como acordamos, 2 días después del funeral, fui a casa de Miguel y Laura. La casa, que siempre había sido un lugar de risas y bullicio, estaba sumida en un silencio denso y antinatural. El aire estaba cargado con el olor de las flores de los innumerables ramos fúnebres que se marchitaban en los jarrones. Era el olor de la muerte. Laura me recibió en la puerta. Iba vestida de negro riguroso, su rostro pálido y sus ojos hinchados de tanto llorar. Interpretó el papel de la viuda desconsolada a la perfección. Me ofreció un café y nos sentamos en el despacho de Miguel, rodeados de sus libros, de sus pasiones, de su vida. El propósito oficial de mi visita era ayudarla a clasificar papeles para el seguro y el testamento. Mi propósito secreto era encontrar un libro,
El Conde de Montecristo. Mientras ella rebuscaba en los cajones del escritorio, sacando pólizas y facturas, yo recorría con la mirada las estanterías que cubrían las paredes. Había cientos de libros. Encontrar uno en concreto sin levantar sospechas no sería fácil. «No sé qué haría sin ti, David», dijo ella, su voz un susurro entrecortado. «Miguel siempre se ocupaba de todo esto. Yo me siento tan perdida. Él era mi roca». «Sí, y tú la suya, Laura», le respondí, mi corazón encogido de pena por ella, por mi amigo. Hacían una pareja perfecta. «Ah, por di». Ella asintió, secándose una lágrima invisible. Dejó un fajo de papeles sobre la mesa y me miró. Miguel era un hombre reservado, ¿sabes? A pesar de todos nuestros años juntos, a veces sentía que había una parte de él que nunca llegó a mostrarme del todo. «Ve junto», me tensé. Su comentario parecía casual, una reflexión de viuda, pero algo en su tono me puso en alerta. «Todos tenemos nuestros pequeños rincones secretos», dije, intentando parecer despreocupado. «Supongo, pero tú eras su mejor amigo, David, su único amigo de verdad. A ti sí que te lo contaba todo, ¿verdad?», continuó, y sus ojos verdes se clavaron en los míos. «Nunca te habló de, no sé, algún viejo remordimiento, algún error de su juventud, algo o alguien que hubiera dejado atrás?» La sangre se me heló en las venas. Sus palabras eran demasiado precisas. No era una pregunta al azar. Estaba pescando, estaba buscando algo. La imagen de la viuda desconsolada comenzó a desdibujarse, reemplazada por la de una interrogadora fría y calculadora. «Miguel era un hombre feliz, Laura», mentí, sintiendo el sabor amargo de la traición a mi amigo en mi propia boca. «No tenía remordimientos. Su única preocupación siempre fuiste tú, vuestra vida juntos». Ella forzó una sonrisa triste, pero sus ojos no sonreían. No me había creído. «Sí, claro, tienes razón. Soy una tonta. Es el dolor que me hace imaginar cosas». Volvió a los papeles, pero yo ya no podía relajarme. El juego había comenzado. Mientras ella estaba distraída, mis ojos encontraron por fin el libro. Estaba en el estante más alto, casi tocando el techo, una vieja edición de tapa dura, con las letras doradas desgastadas. Esperé mi momento. Unos minutos después, ella se levantó para ir a la cocina a por más café. En cuanto salió del despacho, me subí a la pequeña escalera de la biblioteca, cogí el libro y lo abrí. Allí, entre las páginas de La venganza de Edmundo Dantes, había un pequeño sobre de papel. Lo saqué y lo guardé rápidamente en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo cuando oía sus pasos de vuelta. Cuando ella entró, yo estaba de pie, con el libro en la mano. «Mira lo que he encontrado», le dije, intentando que mi voz sonara casual. «El viejo Conde de Montecristo». Miguel y yo leímos este libro de adolescentes. Siempre quise pedírselo prestado. «¿Te importa si me lo llevo?» Para recordarlo, ella me miró, y en sus ojos, por una fracción de segundo, vi una expresión que no era de dolor. Era una mirada dura, calculadora, llena de una sospecha intensa. Vio el libro en mi mano, y supe que, de alguna manera, ella también sabía que ese libro era importante. Pero la máscara de viuda afligida volvió a su rostro tan rápido como había desaparecido. «Número sí. Ha de vida, ha de sanar de viuda, ha desaparecido. Ha desaparecido. Claro, David, llévatelo. A él le habría gustado». Me fui poco después, con el corazón latiéndome a toda prisa y el sobre de Miguel quemándome en el bolsillo. La visita, que debía haber sido un acto de consuelo, se había convertido en una misión de espionaje. Ya no tenía dudas. Laura no era la víctima que aparentaba ser. Sabía que había un secreto y estaba dispuesta a todo para encontrarlo. Y yo, sin quererlo, acababa de convertirme en su principal obstáculo. Llegué a mi casa con el corazón martilleándome en el pecho. Eché la llave en la puerta y, una vez dentro, me apoyé contra ella, respirando agitadamente. El viejo libro de El Conde de Montecristo pesaba en mi mano como un lingote de oro. Esperé unos minutos, asomándome por la ventana para asegurarme de que nadie me había seguido. La calle estaba tranquila. La paranoia, una sensación que hasta ahora me era desconocida, comenzaba a instalarse en mí. Fui a mi despacho y con manos temblorosas
Saqué el sobre que había encontrado dentro del libro. Era un sobre viejo y amarillento, sin ninguna inscripción. Lo abrí. Dentro había varios documentos. Lo primero que vi fue una carta, escrita con la caligrafía apresurada y familiar de Miguel. «Corre, puto. Ente dracuado. Mi querido David», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que lo peor ha ocurrido y que yo ya no estoy. Significa también que mi caída por las escaleras no fue un simple accidente. Como seguramente te habrán dicho, he estado cometiendo un error terrible, David. Un error llamado Laura. La amaba o creía amarla, pero en los últimos meses he descubierto una oscuridad en ella, una codicia fría que me aterra. He empezado a sospechar que sabe de mi secreto, y tengo miedo de lo que es capaz de hacer. Por eso te escribo esto, como mi póliza de seguro, como mi última voluntad. Mi sangre se convirtió en hielo. No fue un accidente. Miguel lo sabía, lo temía». Seguí leyendo. La carta detallaba todo sobre su hija, Lucía, su nombre completo, su fecha de nacimiento, la ciudad donde vivía. Había una pequeña fotografía adjunta. Era una chica joven, de unos 25 años, con el pelo oscuro y unos ojos grandes y serios que eran idénticos a los de su padre. La sonrisa, sin embargo, era pura vida. Debajo de la foto, Miguel había escrito: «Ella es lo único bueno que he hecho en mi vida. Protégela». El sobre también contenía el certificado de nacimiento de Lucía y, lo más importante, los documentos de una cuenta bancaria en un pequeño banco de Andorra. El número de cuenta, la clave de acceso y el saldo. Me quedé sin aliento. Me quedé sin aliento. Miguel había ahorrado en secreto casi 1.000.000 de euros para su hija. Era el fruto de toda una vida de sacrificios silenciosos. Sostuve aquellos papeles en mi mano, el legado secreto de mi amigo. La magnitud de mi promesa me golpeó con toda su fuerza. Tenía que proteger a una joven que no me conocía, de una mujer que ahora sospechaba que era una asesina. Me sentía abrumado, perdido. Pasé los siguientes días en un estado de ansiedad constante. Tenía que contactar con el banco. Tenía que encontrar la manera de acercarme a Lucía sin asustarla. Y tenía que hacerlo todo sin que Laura, que me llamaba cada día con su voz de viuda desconsolada, sospechara nada. Y entonces, en la mañana del cuarto día, la guerra dejó de ser fría. Se volvió personal y directa. Al abrir la puerta de mi casa para recoger el periódico, encontré un sobre blanco apoyado en el felpudo. No tenía sello. Alguien lo había dejado allí durante la noche. Mi corazón se detuvo. Lo recogí, entré en casa y lo abrí. Dentro, una única hoja de papel doblada, con un mensaje escrito a máquina. «Sé exactamente lo que le prometiste a Miguel. Sé del libro, y sé del sobre que encontraste dentro. Crees que eres muy listo, David, pero no tienes ni idea de con quién te estás metiendo. El dinero de mi marido es mío, todo él. Tienes una semana para entregarme el acceso a esa cuenta. Una semana. O la pequeña y bonita bióloga, Lucía, recibirá una visita muy desagradable. Quizás sufra un accidente como su padre. Y tú también». La nota cayó de mis manos temblorosas. Se me secó la boca. Era una declaración de guerra total. Laura no solo sabía lo del secreto, sabía lo de la hija, sabía el nombre de Lucía y no estaba dudando en amenazar la vida de una chica inocente. La mujer que había llorado en mi hombro en el funeral era un monstruo. Me quedé de pie, en medio de mi salón, con la nota amenazante a mis pies. Mi promesa a Miguel ya no era un deber sagrado. Se había convertido en una sentencia de muerte. Estaba atrapado entre la lealtad a mi amigo muerto y la amenaza directa a la vida de su hija. Y el reloj, mi reloj de una semana, acababa de empezar a correr. La nota anónima fue como una sentencia. El pánico inicial, una oleada de frío que me paralizó, dio paso a una furia helada. La mujer a la que había consolado, la viuda por la que sentía una profunda compasión, era un monstruo que amenazaba con destruir la vida de una chica inocente y la memoria de mi mejor amigo. La guerra ya no era secreta. Era una cuenta atrás de 7 días. Sabía que no podía mostrarle miedo. No podía esconderme. Tenía que enfrentarla. Esa misma mañana la llamé. Mi voz, para mi propia sorpresa, sonaba tranquila y controlada. Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente,
sobre los asuntos de Miguel. Quedamos en una cafetería del centro, un lugar neutral, ruidoso y lleno de gente. Un lugar donde me sentí, absurdamente, un poco más seguro. Llegué primero. Cuando ella entró por un instante, no la reconocí. La viuda afligida había desaparecido. En su lugar había una mujer elegante, vestida con un traje caro, el pelo perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Caminaba con una confianza depredadora. Se sentó frente a mí y se quitó las gafas de sol. Sus ojos verdes ya no estaban hinchados por el llanto, sino que brillaban con una dureza calculadora. La máscara se había caído por completo. «Sabía que llamarías», dijo. Su voz ya no era un susurro roto, sino el tono firme y seguro de una mujer de negocios. Puse su nota sobre la mesa. «Entre nosotros. He recibido esto». «Bien. Nos ahorra tiempo», respondió, sin siquiera mirarla. «Espero que la hayas tomado en serio. El reloj ya está corriendo, David». Un camarero se acercó. Ella pidió un capuchino con una sonrisa encantadora, una muestra de normalidad tan obscena que me revolvió el estómago. Yo no pedí nada. «¿Cómo puedes hacer esto, Laura?», le pregunté, mi voz baja e intensa. «Es la memoria de Miguel, el hombre al que amabas». Ella soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino un sonido corto, seco y lleno de desprecio que hizo que la gente de las mesas cercanas se girara. «¿Amor? Ay, David, sigues siendo el mismo niño ingenuo que conocí en mi boda. Yo no amaba a Miguel. Yo amaba la vida que Miguel me daba, su dinero, su estatus, una vida que él decidió, en secreto, arrebatarme para dársela a esa bastarda. Pero no te preocupes, tú me vas a ayudar a recuperarla». Se inclinó sobre la mesa, su sonrisa desapareciendo, su expresión volviéndose letalmente seria. «El trato es simple. El casi €1.000.000 de esa cuenta secreta. Lo quiero todo. Me das los números, las claves, el acceso completo, y yo desaparezco de tu vida y de la de la pequeña bióloga para siempre. Nadie sabrá nunca del secreto de Miguel. Su reputación de marido fiel y hombre honorable quedará intacta». «¿Y si me niego?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si te niegas, o si cometes la estupidez de ir a la policía», dijo, su voz bajando a un susurro amenazante. «Entonces el mundo descubrirá que su héroe Miguel tuvo una hija ilegítima a la que mantuvo oculta toda su vida. Destruiré su nombre, pero eso, querido David, será el menor de tus problemas». Se reclinó de nuevo, tomando su taza de capuchino. «Los accidentes ocurren todo el tiempo. La gente resbala en la ducha, los frenos de los coches fallan. A veces, la gente simplemente desaparece. Le ocurrió a mi querido esposo, y podría ocurrirle a su querida hija, e incluso quizás a su leal mejor amigo». Me quedé mirándola, a esta mujer que había dormido junto a mi mejor amigo durante 20 años, y en sus ojos vi un vacío absoluto. No había piedad ni remordimiento, solo codicia. Entendí en ese momento que darle el dinero no era una opción. No había ninguna garantía de que cumpliera su palabra. Una persona capaz de amenazar así a una desconocida era capaz de cualquier cosa. Ceder a su chantaje no solo sería traicionar a Miguel, sería convertirme en su cómplice. Me levanté de la silla. Mi mente, antes paralizada por el pánico, ahora estaba extrañamente clara. «Necesito tiempo para pensar», dije, las únicas palabras que se me ocurrieron. Ella sonrió, una sonrisa de victoria. «Claro, pero no demasiado. Te quedan 6 días». Salí de la cafetería dejándola sola con su capuchino y su confianza. Caminé por las calles abarrotadas de la ciudad, pero nunca me había sentido más solo. La amenaza ya no era una nota anónima. Tenía un rostro, unos ojos verdes y una voz fría. Sabía que no le daría el dinero. Tenía 6 días. 6 días para encontrar otra manera. 6 días para desentrañar la verdad detrás del accidente de Miguel. 6 días para encontrar un arma con la que luchar contra un monstruo. La cuenta atrás había comenzado. Salí de la cafetería y caminé sin rumbo por las calles de la ciudad, un autómata movido por el pánico. Las palabras de Laura resonaban en mi cabeza, una y otra vez. Un eco venenoso. Los accidentes ocurren,
como le ocurrió a mi querido esposo. Ya no era una sospecha, ya no era una paranoia, era una confesión velada. Ella lo había matado, había asesinado a mi mejor amigo, y ahora me estaba usando a mí, el mejor amigo de su víctima, para terminar el trabajo, para robar la herencia que no había podido encontrar. Llegué a mi casa y me serví un whisky con manos temblorosas. Me senté en la oscuridad de mi salón, con el ultimátum de Laura pesando sobre mí. 6 días. Tenía 6 días para tomar una decisión que no tenía salida. Mi mente era un campo de batalla. Analicé mis opciones, y cada una de ellas era un camino hacia un infierno diferente. Podía ceder, podía darle el dinero. Era la opción más fácil, la más segura en apariencia. Le daría a esa víbora el €1.000.000 y rezaría para que cumpliera su palabra y desapareciera. Protegería la vida de Lucía, esa chica a la que no conocía, pero a la que le había jurado proteger. Pero, ¿y después? Estaría traicionando la última voluntad de Miguel. El dinero era para su hija, no para su asesina. ¿Y qué garantía tenía de que Laura, una vez con el dinero, no decidiera eliminar los únicos 2 cabos sueltos que quedaban, Lucía y yo? Ceder era convertirme en su cómplice y poner mi vida y la de Lucía en manos de una sociópata. Podía negarme, podía decirle que no le daría nada. Entonces, ella cumpliría su amenaza, destruiría la reputación de Miguel, revelando el secreto de su hija. Pero eso sería lo de menos. La amenaza real era contra la vida de Lucía. Negarme era, potencialmente, firmar la sentencia de muerte de la chica. Era una opción impensable. Podía ir a la policía. ¿Y qué les diría? La viuda de mi mejor amigo me está chantajeando con una nota anónima que ya no tengo y una conversación en un café que nadie más oyó, para que le dé el dinero de una cuenta secreta que pertenece a una hija ilegítima que nadie conoce. ¿Se reirían de mí? ¿Pensarían que era un loco o un mentiroso intentando difamar a una viuda afligida? Y en el momento en que mencionara la existencia de Lucía, el secreto de Miguel quedaría expuesto de todas formas. Cada camino me llevaba al desastre. Era una trampa perfecta. Me sentí completamente solo, aplastado por el peso de mi promesa. Miré la foto que tenía en mi escritorio, una foto de Miguel y yo en un viaje de pesca, sonriendo, más jóvenes, sin ninguna idea de la oscuridad que el futuro nos deparaba. ¿Qué harías tú, Mickey?, le pregunté al retrato silencioso. Y entonces, en la quietud de la noche, la respuesta llegó. Miguel no se rendiría, Miguel lucharía. Era lo que siempre había hecho, y yo era su mejor amigo. Tenía que luchar por él. Una nueva claridad, fría y afilada, cortó la niebla de mi pánico. Había una cuarta opción, la más peligrosa, la más improbable: luchar. Si ella me estaba atacando con el secreto de Miguel, yo tenía que atacarla a ella con el suyo. Tenía que demostrar que el accidente de mi amigo había sido, en realidad, un asesinato. Era una locura. Tenía menos de 6 días. No era policía, no era detective, pero era lo único que me quedaba. La desesperación se convirtió en mi combustible. Me pasé el resto de la noche en vela, no lamentándome, sino planificando. Reconstruí en mi mente las últimas semanas de la vida de Miguel, sus llamadas, sus conversaciones, y entonces recordé algo que él me había mencionado de pasada el día antes de su caída. Mañana llevo el coche al taller de siempre, el de Antonio. Le toca la revisión y los frenos hacen un ruido raro. Los frenos, un ruido raro. Y al día siguiente, se cayó por las escaleras. No tenía sentido. O quizás sí. Quizás el plan original era otro, un accidente de coche, y por alguna razón no funcionó. Al amanecer, ya no era una víctima aterrorizada. Era un hombre con una misión. Sabía que no podía hacerlo solo, necesitaba ayuda profesional. Rebusqué en mi agenda y encontré un nombre, un contacto que había usado una vez para un asunto de seguridad en mi empresa. Raúl Vega, un investigador privado, un ex policía duro, cínico, y según decían, el mejor en su campo. Cogí el teléfono. Marqué su número. La suerte estaba echada. Señor Vega, mi nombre es David. Necesito sus servicios. Es un asunto de vida o muerte. Me reuní con Raúl Vega esa misma tarde en un viejo bar de jazz con las luces bajas
y el aire espeso por el humo de puros que ya nadie fumaba. Era el lugar perfecto para una conversación que nunca debía haber tenido lugar. Vega era un hombre de unos 50 años, con un rostro cansado que parecía haberlo visto todo, y unos ojos pequeños y agudos que no se perdían un solo detalle. No malgastó el tiempo en formalidades. «Tiene problemas», dijo a modo de saludo. No era una pregunta. Le conté una versión editada de la verdad. Le hablé de mi mejor amigo, Miguel, y de su trágico accidente. Le expliqué que la viuda, Laura, estaba actuando de forma extraña, y que yo tenía razones para creer que la muerte de Miguel no había sido accidental. Le dije que necesitaba que investigara a Laura, que encontrara cualquier cosa, cualquier trapo sucio, cualquier motivo que pudiera tener para querer a su marido muerto, y le dije que tenía menos de una semana. Vega escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se bebió su café de un trago. Una viuda potencialmente asesina y un reloj en marcha. «Me gusta, es mi especialidad», dijo con una media sonrisa cínica. «Pero esto le va a costar caro». «La verdad siempre lo es. En Cimenter, el dinero no es un problema», le respondí, pensando irónicamente en el €1.000.000 de Miguel, que estaba en el centro de todo este infierno. Los siguientes 3 días fueron una tortura de silencio y espera. Cada llamada de un número desconocido hacía que mi corazón se detuviera. Laura también me llamaba, su voz cada vez más impaciente, recordándome que el tiempo se agotaba. Yo le daba largas, le decía que estaba intentando acceder a los fondos, que los trámites eran complicados. Al cuarto día, Vega me llamó. «Tenemos algo», dijo. «Reúnase conmigo en el bar en 1 hora». Cuando llegué, Vega ya estaba allí, con una carpeta de anillas sobre la mesa. Lo que me contó en la siguiente media hora demolió por completo la imagen que yo tenía del matrimonio perfecto de mi amigo. «Laura no es la mujer que parece ser», comenzó Vega. «En primer lugar, las deudas». Me mostró extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. Laura estaba ahogada en deudas, decenas de miles de euros en compras de lujo, viajes que nunca le había mencionado a Miguel y, lo más sorprendente, grandes pérdidas en casinos online. Llevaba una vida secreta de gastos compulsivos que su generosa asignación no podía cubrir. Tenía un motivo claro y desesperado para necesitar una gran suma de dinero, y rápido. En segundo lugar, las mentiras, continuó Vega. El día del accidente de Miguel, ella dijo que había pasado la tarde con una amiga. Esa amiga, después de una pequeña persuasión, ha admitido que Laura le pidió que mintiera por ella. No estuvo con su amiga. Estuvo en paradero desconocido durante más de 4 horas. Mi corazón latía con fuerza. Un motivo, una coartada falsa, pero la verdadera bomba aún estaba por llegar. Y en tercer lugar, David, el amante. Abrió la carpeta y deslizó una serie de fotografías granuladas sobre la mesa. En ellas se veía a Laura besándose apasionadamente con un hombre en un aparcamiento, un hombre que no era Miguel. Se llama Sergio. Han estado viéndose durante más de 1 año. Él no tiene dinero. De hecho, tiene antecedentes penales por robo y estafa. Y lo más interesante de todo, adivina cuál es su profesión. Lo miré sin atreverme a respirar. Es mecánico. Trabaja en un taller de coches de lujo en las afueras. Deudas, mentiras y un amante mecánico con antecedentes penales. El cóctel era explosivo. La imagen de la viuda afligida se hizo añicos, reemplazada por la de una depredadora fría, calculadora y desesperada. La mujer que había compartido la cama con mi amigo durante 20 años lo había estado engañando y, muy posiblemente, había conspirado para matarlo. «Ahora lo entiendo todo», susurré, la pieza final del puzzle encajando en mi mente. El ruido en los frenos. Sí, le conté a Vega lo que Miguel me había dicho sobre su coche el día antes de morir. Los ojos de Vega se iluminaron con el brillo de un cazador. «Antonio, el mecánico de confianza de Miguel. Tenemos que hablar con él. Ahora», dijo Vega. Salimos del bar. El tiempo de la duda y el dilema había terminado. Ya no se trataba de proteger un secreto, se trataba de destapar un asesinato. Me quedaban 3 días, y por primera vez tenía un rastro claro que seguir.
un rastro que olía a aceite de motor y a muerte. El taller de Antonio estaba en una parte vieja de la ciudad, un laberinto de calles estrechas y edificios bajos. Era un lugar honesto, impregnado del olor a aceite y a metal, un santuario de la vieja escuela, donde el trabajo se hacía con las manos y la confianza se ganaba con los años. Antonio, un hombretón con las manos permanentemente engrasadas y una sonrisa amable, era el mecánico de Miguel desde que ambos eran jóvenes. Cuando nos vio entrar, su rostro se ensombreció. «David, qué sorpresa tan triste verte por aquí», dijo, secándose las manos en un trapo. «Lo de Mickey, todavía no me lo puedo creer. Era un buen hombre». «Lo sé, Antonio, lo sé. Era el mejor», respondí. «Te presento a mi socio, Raúl». Vega, con su aire de ex policía, fue directo al grano, pero con tacto. «Señor Antonio, estamos revisando algunos asuntos de Miguel antes de su fallecimiento. Entendemos que tenía una cita con usted el día de su accidente». Los ojos de Antonio se entornaron, la confusión reemplazando su tristeza. «Sí, así es. Tenía una cita a las 9 de la mañana para una revisión completa. Estaba preocupado. Me llamó el día anterior». «¿Preocupado por qué?», preguntó Vega. «Por los frenos. Me dijo que el pedal se sentía esponjoso, que oía un ruido metálico al frenar fuerte. Le dije que no moviera el coche, que era peligroso. Quedamos en que me lo traería a primera hora». Mi corazón se aceleró. Allí estaba la conexión. «¿Y vino?», presionó Vega. Antonio negó con la cabeza. Su expresión ahora era de pura perplejidad. «No, y eso fue lo más extraño de todo. Me llamó esa misma mañana, una hora antes de la cita, para cancelarla». «¿Le dijo por qué?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sí, y nunca lo entendí. Me dijo que no me preocupara». Antonio se frotó la barbilla, buscando las palabras exactas. Dijo que su esposa, Laura, le había insistido en que no hacía falta que viniera, que ella conocía a alguien, un amigo suyo, que era un genio con los coches de alta gama y que podía echarle un vistazo esa misma mañana en su propia casa, más rápido y más barato. «Furde in Notre Dame». Vega y yo intercambiamos una mirada. «El amante, el mecánico, me pareció muy raro», continuó Antonio, ajeno a la bomba que acababa de soltar. «Miguel confiaba en mí ciegamente. Nunca, en 30 años, había dejado que un desconocido tocara el motor de su coche. Se lo dije. Le dije: Mickey, no seas idiota. Los frenos son sagrados. Tráeme el coche y déjate de tonterías». Pero él solo se rió. «¿Qué dijo él?». Dijo: «No quiero discutir con mi mujer por una nimiedad, Antonio. Ya sabes cómo es». Y colgó. Fue la última vez que hablé con él. Horas después, me enteré de que se había caído por las escaleras. Nos quedamos en silencio. La pieza que no encajaba, la pieza del rompecabezas que nos faltaba, acababa de aparecer. Laura, cuya coartada era falsa, había convencido a Miguel para que no llevara el coche a su mecánico de confianza. Le había ofrecido los servicios de su amigo, su amante, el mecánico Sergio. Le había dado la oportunidad perfecta para sabotear los frenos, para orquestar un accidente mortal, pero el accidente de coche nunca ocurrió. ¿Por qué? Un recuerdo fugaz vino a mi mente. Una conversación con Miguel esa misma mañana. Me había llamado para cancelar un almuerzo que teníamos. «Lo siento, David, pero ha surgido una videoconferencia urgente con los inversores de Hong Kong que no puedo aplazar. Estaré toda la mañana metido en casa». No había salido de casa. El plan A, el de los frenos cortados, había fallado porque Miguel, por un capricho del destino, no había usado el coche. Y Laura, con su amante quizás esperando en algún punto de la carretera, se había encontrado con que su plan había fracasado. Desesperada, con las deudas acosándola, tuvo que improvisar, tuvo que pasar al plan B, tuvo que matarlo ella misma. Allí, en la casa, una caída por las escaleras. Salimos del taller de Antonio y volvimos al coche. El sol de la tarde comenzaba a descender. «Lo tenemos», dijo Vega. Su voz era un gruñido de satisfacción. «Motive, medios, oportunidad, y ahora la prueba de una conspiración para manipular el coche. No es suficiente para una condena por asesinato.
pero es más que suficiente para destrozar su coartada y ponerla contra las cuerdas. Miré mi reloj. Me quedaban menos de 48 horas. La investigación había terminado. El tiempo de la duda había pasado. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: la confrontación final. El viaje en coche con Vega hasta el taller de Antonio fue silencioso, pero mi mente era un hervidero. Cada pieza del puzzle encajaba con una claridad aterradora. Las deudas de Laura, su amante mecánico, su coartada falsa, y ahora la historia de los frenos. No eran coincidencias, eran los componentes de un plan de asesinato. Cuando salimos del taller, la verdad era una certeza sólida y pesada en mi estómago. Vega, con su pragmatismo de ex policía, lo resumió. Tenemos una teoría del crimen casi perfecta, David. Motivo, medios y oportunidad. Pero lo que no tenemos es una prueba física. La palabra de Antonio es buena, pero es la palabra de un hombre contra la de una viuda. En un tribunal no sería suficiente. Y solo nos quedan 2 días. No necesito un tribunal, le respondí, y en mi propia voz oí una dureza que no sabía que poseía. Solo necesito que ella sepa que yo lo sé. Era un farol, el farol más grande y peligroso de mi vida. Pero era mi única carta. Llamé a Laura esa misma tarde. He tomado una decisión sobre el dinero, le dije, mi voz deliberadamente neutra. Pero es un asunto delicado. No puedo hablarlo por teléfono. Necesito verte, en tu casa. Esta noche. Hubo una pausa. Podía sentir su desconfianza. ¿Por qué en mi casa?, preguntó. ¿Por qué es donde está el despacho de Miguel? Los documentos. Es el único lugar donde podemos hacerlo de forma discreta. Mentí. Accedió. Quedamos a las 9. Cuando llegué a la casa que había compartido tantos momentos felices con mi amigo, me sentí como un soldado entrando en territorio enemigo. Laura me recibió. La máscara de viuda afligida había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de triunfo impaciente. Llevaba un vestido de seda y sostenía una copa de vino. «Pasa, David. Justo estaba celebrando nuestro futuro acuerdo», dijo con una sonrisa. «No te sientes tan cómoda», le dije, sin aceptar su invitación a pasar al salón. «No he venido a darte el dinero». Su sonrisa se desvaneció. «Tienes hasta mañana, David. No juegues conmigo. He estado pensando mucho en Miguel estos días, Laura». Continué, mi voz tranquila, mientras caminaba lentamente por el vestíbulo, mirando los retratos familiares colgados en las paredes. He estado pensando en su última semana, en las pequeñas cosas. Por ejemplo, en el ruido extraño que hacían los frenos de su coche. Qué curioso, ¿verdad? Marolacina. Vi un destello de pánico en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. «No sé de qué hablas». «Oh, creo que sí lo sabes. También he estado pensando en tu amigo, Sergio, el mecánico, un hombre con talento, según parece, y con antecedentes penales. Qué coincidencia que el mismo día que Miguel quería llevar el coche a su taller de confianza, tú le convencieras para que lo mirara tu amigo». Su rostro comenzó a perder color. «Estás delirando. El plan A era perfecto, ¿verdad, Laura?», continué, acercándome a ella, mi voz bajando a un susurro intenso. Sergio manipulaba los frenos. Miguel tendría un accidente mortal en la carretera. Nadie sospecharía nada. Una tragedia. Pero entonces, Miguel canceló su viaje a última hora. Se quedó en casa por una videoconferencia. El plan A fracasó. Ella retrocedió un paso, chocando contra una mesita. Y tú, desesperada por las deudas, tuviste que improvisar. Tuviste que pasar al plan B. No podías esperar más. Así que lo hiciste tú misma, ¿verdad, Laura? Me detuve frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Lo empujaste por las escaleras. Pero el color huyó por completo de su rostro. Su fachada de mujer fuerte se hizo añicos, revelando a la criatura aterrorizada que había debajo. Empezó a temblar, incapaz de articular palabra. «No tengo pruebas que presentarle a un juez. No todavía», admití. «Pero tengo una historia muy coherente, una historia sobre deudas, un amante, una coartada falsa y un mecánico de confianza que recibió una llamada muy extraña. Una historia que, te aseguro, a la policía, a la prensa y sobre todo a la hija secreta de Miguel le encantaría escuchar». Di el golpe de gracia.
Así que este es el nuevo trato, Laura. Desapareces, renuncias a cualquier reclamación sobre el dinero de Miguel, dejas en paz a Lucía y me dejas en paz a mí. Borras nuestros nombres de tu memoria para siempre. O yo, por la memoria del hombre al que llamabas tu esposo, me encargaré de que pases el resto de tu vida mirando por encima del hombro, esperando el día en que un investigador, quizás uno mejor que el mío, encuentre la pieza final que te envíe a la cárcel. Se quedó allí, atrapada, derrotada, temblando en medio de la casa que había manchado con su crimen. La depredadora se había convertido en la presa. No esperé una respuesta. No la necesitaba. Su rostro aterrorizado era toda la respuesta que quería. Me di la vuelta y salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí. La guerra del chantaje había terminado. Había ganado. Pero mientras caminaba bajo las estrellas, no sentí alegría. Solo el peso helado de la verdad y el alivio sombrío de haber protegido, al menos por ahora, el último deseo de mi mejor amigo. La semana que siguió a mi confrontación con Laura fue la más larga de mi existencia. Cada crujido de la puerta, cada llamada telefónica, me hacía saltar. Esperaba su represalia, su movimiento desesperado, pero los días pasaban en un silencio absoluto. El séptimo día llegó y se fue. No hubo ninguna llamada. No hubo ninguna revelación en la prensa sobre la hija secreta de Miguel. No hubo ninguna amenaza más. Se había ido. Había desaparecido tal y como se lo había ordenado. Había ganado el farol. Un alivio inmenso pero extrañamente vacío me invadió. Lucía estaba a salvo. El secreto de Miguel estaba a salvo. Había cumplido una parte de mi promesa, pero la otra parte, la justicia para mi amigo, pesaba en mi conciencia como una piedra. Había dejado escapar a una asesina. Para proteger la reputación de Miguel, me había convertido en el guardián de su crimen. Cada noche me sentaba en mi despacho, mirando la foto de mi amigo, y la conversación con mi conciencia era una tortura. ¿Era esto lo que él habría querido? ¿Que su memoria honorable fuera protegida a costa de la impunidad de la mujer que le había robado la vida? Sabía la respuesta. El Miguel que yo conocí, el hombre íntegro y valiente, jamás habría aceptado un trato así. Su secreto era importante, sí, pero su vida, la verdad de su muerte, lo era más. Proteger su secreto mientras su asesina disfrutaba de su libertad no era lealtad, era una forma de complicidad. Mi promesa estaba incompleta. Tomé una decisión, la última y la más difícil. Tenía que haber justicia, pero no podía ser yo quien la buscara directamente. Mi implicación revelaría inevitablemente la existencia de Lucía. Tenía que encontrar otra manera. Llamé a Raúl Vega una última vez. Nos reunimos en el mismo bar oscuro. Le conté toda la historia, la verdad completa, sin omisiones. Le hablé de Lucía, de la herencia, de la promesa. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo rato. «Es la carga más pesada que he visto llevar a un hombre», dijo finalmente. «Pero tienes razón. No puedes dejarlo así». «No puedo ir a la policía, Raúl», expondría a la chica. «No irás tú», dijo él. «Pero la verdad sí lo hará». El plan de Vega fue una obra de arte de la discreción. Redactó un informe anónimo, un dossier detallado con todos nuestros hallazgos. Las deudas de Laura, su coartada falsa, la existencia de su amante mecánico, Sergio, y el testimonio crucial del mecánico de Miguel, Antonio. La historia era sólida, coherente, y no mencionaba mi nombre ni el de Lucía por ninguna parte. El motivo del crimen, según el informe, era la pura codicia y la pasión. Vega, usando a un viejo contacto en el cuerpo, se aseguró de que el dossier anónimo llegara a la mesa del detective correcto, un hombre honesto y tenaz que no se dejaría intimidar. Después de eso, solo quedaba esperar. Pasaron 2 meses, y entonces, una mañana, vi el titular en el periódico: viuda de empresario y su amante, arrestados por asesinato. La policía, siguiendo el hilo del informe anónimo, había desentrañado toda la trama. Habían encontrado pruebas de que Sergio había manipulado el coche y habían presionado a la amiga de Laura hasta que su coartada se derrumbó. Enfrentados, Laura y Sergio se culparon mutuamente, confesándolo todo en el proceso. La noticia no mencionaba a ninguna hija secreta. El secreto de Miguel milagrosamente permaneció a salvo. La justicia por fin
había llegado para mi amigo, pero mi promesa todavía no estaba cumplida. Quedaba una última pieza. Quedaba Lucía. Viajé a la ciudad donde ella vivía. Encontrarla fue fácil, gracias a la información que Miguel me había dejado. La esperé a la salida de su centro de investigación. Cuando la vi, mi corazón dio un vuelco. Era la viva imagen de su padre. Tenía sus mismos ojos serios e inteligentes. Me acerqué a ella, mi corazón latiendo con una mezcla de nervios y emoción. «Disculpa, ¿Lucía? ¿Lucía Vega?» Ella me miró con curiosidad. «Sí, soy yo. Mi nombre es David. Yo era el mejor amigo de tu padre, Miguel». Nos sentamos en una pequeña cafetería. Durante la siguiente hora, no le hablé de asesinatos ni de chantajes. Le hablé del hombre que había sido su padre. Le conté nuestras aventuras de juventud, su risa, su lealtad, su bondad. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, no de tristeza, sino de la emoción de conocer, por primera vez, al hombre del que provenía. Finalmente, saqué el sobre que Miguel me había dejado. Se lo entregué. «Tu padre te quería más que a nada en este mundo, Lucía. Nunca dejó de cuidarte, siempre desde la distancia. Esto», dije, mi voz quebrándose, «esto es su verdadero legado. Es para ti, para que cumplas todos tus sueños». Ella abrió el sobre, vio la carta de su padre, los documentos del banco, y lloró, un llanto silencioso y profundo que era una mezcla de pena por lo que nunca tuvo y de una inmensa gratitud. Me quedé con ella hasta que se calmó. Cuando me despedí, me dio un abrazo. «Gracias, David. Gracias por traer a mi padre de vuelta a mí». Volví a casa esa noche. Por primera vez en meses, sentí que el peso que llevaba sobre los hombros había desaparecido. Me senté en mi despacho y miré la foto de Miguel. Había sido un viaje al infierno y de vuelta, pero lo había conseguido. La asesina de mi amigo estaba en la cárcel. Su hija estaba a salvo y tenía el futuro que su padre había soñado para ella. Y su secreto, el que me había costado tanto proteger, finalmente descansaba en paz, igual que él. «Lo logramos, Mickey», le susurré a la foto. «Descansa en paz, hermano». Y en el silencio de la noche, por primera vez, sentí que mi amigo, por fin, podía hacerlo.